Bueno, hoy como adelantaban vamos a seguir compartiendo el Salmo. Esta vez nos toca del versículo 161 al 168. Como vemos, la letra que nos toca compartir hoy de este acróstico es la letra sin, o en algunas partes aparece también con H. Y decidimos dividir el pasaje, esta porción, en dos temas que resaltaban para el grupo, para nosotras, acerca de, como cantábamos al final, ¿no?, el gozo y la paz. Así que vamos a compartir. Sí, les voy a pedir agua porque sigo con tos. Las mujeres grandes dirían las gripes de ahora no son las de antes, y sí, realmente es así, ya llevo como 10 días. Así que, como también compartía Mary un poco acerca de esta letra, de la pictografía, más que nada sale esa referencia acerca de los dientes, porque después buscaba y no encontraba nada acerca de dientes. Le comparto a la Noé, que es la que va a tener la otra parte del mensaje, y yo le digo, yo no encontré nada sobre dientes, vos encontraste algo, pero después encontré algo que me pareció bastante útil para compartir y para complementar con lo que vamos a compartir hoy también. ¿Sí? Llegamos a la sección número 21 de este salmo, y el significado de esta letra, como recién les contaba que decía Mary, aparte de fuego también justamente quiere decir dientes. Nosotros lo relacionamos también un poco en el grupo con esto de moler, de masticar, lo pensamos en ese sentido, ¿no? Y algunos de los comentarios que leía lo relacionaban con el tema del consumo. O sea, si nosotros pensamos en dientes, pensamos en... Gracias. Genial. Muchas gracias. Pensamos en el consumo, en la comida, en la deglución, en todo lo que consumimos a diario, ¿sí? Entonces, el comentario la verdad me pareció bastante acertado en esto de que si, bueno, la pictografía quiere decir dientes, o más o menos los dientes también están relacionados con esto, lo inclinaba para el tema del consumo de lo que nos alimentamos, ¿sí? Cuando nos referimos a la palabra de Dios y hablamos de pasar tiempo en la palabra de Dios, de meditar en ella, de memorizar y más, inevitablemente podemos pensar en consumir la palabra de Dios, ¿sí? No solamente en leer un texto y ya, sino habla de un poco más. No como solemos decir siempre, ¿no? No nos podemos alimentar y no podemos crecer si solamente hacemos una comidita en el día, algo rapidito, porque claramente nuestro cuerpo se va a empezar a debilitar. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo espiritual, nuestra vida espiritual. Si solamente estamos picoteando un poquitito, muy posiblemente veamos que nos debilitamos pronto y lo vamos a notar. ¿Sí? Por eso habla también de esto, ¿no? De meditar en la palabra, de pasar tiempo. Muchas veces se usa el término como rumiar la palabra de Dios. Es de tenerla presente constantemente, ¿sí? Inevitablemente se produce una transformación cuando hablamos de este tipo de consumo, como con el alimento común. Si nosotros comemos puras grasas, pronto vamos a tener problemas en nuestras arterias. Si nosotros solamente elegimos un grupo de alimentos, nos vamos a sentir débiles porque nuestro cuerpo necesita un equilibrio. Y eso no es solo ciencia, es la realidad. ¿Sí? Por eso también le insistimos a los nenes que deben comer verduras, que frutas, que esto, porque realmente es necesario para su cuerpo como también lo es para el nuestro, ¿sí? Por eso cuando empezamos a masticar la palabra de Dios, este tipo de consumo, inevitablemente hay una transformación, tiene que haber una transformación, por el mismo poder que tiene la palabra de Dios, por el mismo poder que ella lleva, ¿sí? Inevitablemente se produce esta transformación en nuestra vida, porque la verdad que estamos consumiendo, ¿qué hace? Como dice Santiago, ¿no? Es mirarnos frente a un espejo y es la palabra contra nosotros, o sobre nosotros, o el reflejo, y vemos que estamos en una falla, que estamos en un error en la manera de conducirnos, en las cosas que hacemos, en las cosas que pensamos. Y una de las cosas que leía era esto: cuando empezamos a consumir la verdad, lo malo que había en nosotros sufre una transformación, ya sean nuestras creencias,
yo me conducía para acá porque esto para mí es así, así, así y punto, y resulta que nos encontramos con la palabra de Dios, que es la verdad, nada más y nada menos, y encontramos que nuestras creencias no eran tan como nosotros pensábamos, o sea, habían cosas que tenemos que empezar a transformar, a cambiar en nuestra mente, ¿sí? Mentiras que creemos, ¿sí? Hace un tiempo vimos el material de mentiras que las mujeres creen, y hay muchas mentiras con las que vamos creciendo, con las que vamos avanzando en nuestra vida, y resulta que en la palabra de Dios decimos, pero esto no era así. Y tiene que haber una transformación, salvo que seamos... que nos tapemos los oídos y sigamos creyendo las mentiras y avanzando en la vida, que puede pasar, pero la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos tarde o temprano. Costumbres, cosas que hacíamos, no sé, costumbres familiares, costumbres de amuletos, no sé, cosas raras que se nos ocurran pensar, costumbres que teníamos que resulta que cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, empezamos a consumir la palabra de Dios, nos damos cuenta que que la forma de conducirnos no es la adecuada, ¿sí? Y también con nuestros deseos pecaminosos. Puede que nosotros incluso podamos vivir de una manera pecaminosa que no sabíamos hasta que nos encontramos con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento y nos ayuda a ver que el camino que estábamos transitando no es camino de vida. ¿Sí? La misma palabra de Dios lo afirma, ¿sí? Y finalmente, con la ayuda del Espíritu Santo, este consumo de la palabra de Dios nos termina de convencer de pecado, ¿sí? Puede que haya alguien en este lugar que todavía no haya sido confrontada ni con la palabra, ni con la verdad de la palabra, ¿sí? Esto solamente pasa cuando tenemos un encuentro personal con el Señor Jesús, ¿sí? Solamente en ese momento, en ese primer paso de fe, en esa primera oración que nosotros hacemos, que empezamos a escuchar la palabra de Dios y consumimos de la palabra, de la verdad, entendemos realmente que en nuestra vida algo le falta, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos empieza a convencer de pecado, de decir, yo no sabía que era pecadora. Puede pasar, porque a veces pensamos como que todo el mundo ya tiene que saber que son pecadores, pero no, a veces pasa que las personas no saben que están en un error, que están en una falla, ¿sí? Pero solamente cuando tenemos este primer encuentro personal con el Señor Jesús, realmente empezamos a entender que nuestra vida se encuentra en pecado. Así que si todavía puede pasar que todavía no hayas tenido este encuentro personal con el Señor Jesús, hoy es la oportunidad, ¿sí? Porque el Señor extiende su perdón todavía a cada una de nosotras. Él quiere mostrarnos la verdad y que vivamos de la manera en que Él realmente diseñó y pensó para cada una de nosotras, ¿sí? En síntesis, este es el tema de los dientes que veíamos más que nada por la pictografía, otra vez les repito, por la pictografía, por el dibujo de la letra en hebreo. Los dientes que vemos ahí lo relacionamos con el consumo de la palabra, pero ya sea que consumamos mundo o que consumamos la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad masticar y nuestro crecimiento será dado a partir de lo que asimilemos, ¿sí? Como decía recién, ya sea que mastiquemos y consumamos y nos dediquemos a la palabra de Dios, vamos a ver el fruto, y si lo que consumimos es mundo, también se va a ver el fruto, ¿sí? En esta no hay vuelta que darle, ¿sí? No podemos disfrazarlo para nada. No, como que yo les diga, no me gusta el color naranja, y ustedes me van a decir, ¿en serio me estás hablando? Y tengo algo naranja. O sea, no les puedo decir algo contrario a lo que ya se ve, ¿sí? A lo que estoy mostrando, porque claramente se va a ver que no es cierto, que es una mentira, ¿sí? Así que nuestra responsabilidad es lo que consumamos y ver que estamos consumiendo la palabra de Dios o lo que consumimos son las cosas del mundo, ¿sí? Las invito a que busquemos 1 Corintios 3:7, antes de que leamos los versículos. 1 Corintios 3:7. Yo acá tengo la NTV y dice, no importa quién planta o quién riega, lo importante es quién da el crecimiento, ¿sí? Quién hace crecer la semilla, dice la palabra de Dios. A esto me refería con el tema del consumo. Nuestra responsabilidad es sumergirnos en la palabra de Dios. El crecimiento lo da Dios, ¿sí? Nuestra responsabilidad es lo que consumimos, que es la palabra de Dios.
El resto se encarga el Señor, ¿sí? Y yo solamente le voy a compartir 3 versículos acerca de este fragmento, de este acróstico del Salmo 119. Los vamos a ir leyendo a medida que los voy desglosando. Y el primero es el 161, que se los voy a leer también en la versión en la NTV, que dice: gente poderosa me acosa sin razón, pero mi corazón tiembla únicamente ante tu palabra. La verdad que desde que leí el versículo me queda dando vuelta varias cosas que traté de resumirlas y la verdad que es difícil, porque uno quisiera compartir como todo de lo que justamente la palabra de Dios nos alimentó, pero bueno, claramente no nos daría el día y está bueno porque queda tarea para el hogar, para las que quieren seguir leyéndolo, estudiándolo y creciendo en esto, ¿sí? Y resaltaba esta frase que dice: mi corazón tiembla únicamente ante tu palabra. Que dice esta versión, ¿sí? La primera parte del versículo nos habla un poco de la situación del salmista, ¿sí? Hay personas que la rodeaban y no eran cualquier persona, ¿sí? Gente poderosa. En otra versión creo que dice príncipes, o más o menos nos deja ver cuál era el estatus del salmista, ¿sí? Hay muchos que se lo atribuyen a David, hay otros que no, pero bueno, vamos a hablar del salmista como para no ponerle un nombre. ¿Sí? Entonces nos deja ver un poco en qué posición estaba, cuál era su realidad. Estaba siendo perseguido, no estaba siendo perseguido por el vecino nada más, estaba siendo perseguido por príncipes, por personas que realmente tenían poder y calculo que herramientas para acecharlo y para matarlo también, ¿sí? Dice, nos habla de su estatus y de lo que estaba afrontando, que era una persecución sin causa, ¿sí? Me hacía acordar mucho al himno. Ahora no me voy a acordar, me acordaba antes, ahora no. Bueno, como que hace referencia al Señor Jesús, que es perseguido sin razón. Alguna se va a acordar y lo va a tararear en su mente. Me acordaba de ese himno, o sea, podría ser tranquilamente como una relación al Señor Jesús, ¿no? Para nosotros, alguien que fue apresado injustamente, ¿sí? También se puede referir a David, porque también había sido perseguido injustamente, si fuera él el escritor del Salmo, ¿sí? Aún así, esta sección del Salmo, aunque él estaba pasando por esa situación, lo que me llamaba la atención, esta porción de Salmo no tiene ninguna petición, a diferencia de las otras. Y hay otro segmento más que tampoco posee peticiones por parte de él, ¿sí? Por parte del salmista. Y la segunda parte del versículo nos habla de la situación del corazón del salmista. Hablamos del estatus, de qué estaba viviendo, qué estaba transitando, que era una persecución sin razón. Me imagino que asustado o con miedo muchas veces o temor. Pero esta segunda nos habla de la situación del corazón, que muchas veces tal vez es opacada porque nosotros pensamos en la situación real que vive o en la situación física, si se quiere, que estaba siendo perseguido, pero no pensamos que estaba pasando adentro de él mientras estaba siendo perseguido sin razón. Sí, habla de la situación del corazón. Dice, más allá de la persecución injusta, el amor por la palabra de Dios y su meditación constante enfocaban su temor en la palabra de Dios, ¿sí? Si estamos siendo perseguidos, pongámonos en un momento en la misma situación o pensemos cómo se sentiría él, el salmista perseguido. Pero acá el Salmo dice que por más gente poderosa que lo estuviera persiguiendo a él, realmente lo que se sentía temor no era por las personas que venían atrás de él, sino por la palabra de Dios. Y esto, como les decía recién, nos ayuda a ver y nos deja ver cuál era la situación en su corazón, ¿sí? Porque nos podemos turbar por situaciones que nos pasan constantemente, por situaciones de salud, no sufrimos persecución a este nivel como el salmista, pero podemos plantearla como situaciones que estamos viviendo en nuestra vida, ya sea económicas, familiares, de salud. Lo podemos pensar si realmente eso nos llena de angustia, o el no tener o no estar cerca de la palabra de Dios, el no consumirla, nos llena de angustia y de temor, ¿sí? ¿Cuál de las dos cosas nos llena de temor realmente? En el caso del salmista, por más que estaba siendo perseguido injustamente,
que estaba pasando por situación que no debería pasar porque no había causa alguna, él temía por la palabra de Dios. Entonces nos ayuda a ver en qué situación estaba. Uno de los comentarios, Spurgeon, lo explica de la siguiente manera. Dice, él podría haber sido abrumado por el temor de los príncipes, si no hubiera sido porque tenía un temor mayor, que echó fuera al temor menor, ¿sí? El temor por la palabra de Dios echaba fuera o lo minimizaba a lo que estaba pasando también. Dice, y él se dejó llevar por el temor de la palabra de Dios. ¿Sí? Podemos estar sufriendo las dos cosas, pero ¿por cuál nos vamos a inclinar? ¿Qué va a ser lo más importante para nosotros? O estamos tan inmersas en la palabra de Dios que nos preocupaba como el salmista, nuestro temor es a la palabra o a las personas, ¿sí? En efecto, como consecuencia de vivir inmerso en la palabra, de masticar constantemente, como veíamos al inicio, de estar meditando, de rumiar en la palabra de Dios o en lo que él tenía en ese momento, ¿no?, de la palabra, daba como resultado esto, ¿sí? No sé si minimizar lo que estaba viviendo, pero sí su atención y su foco estaba puesto en la palabra, no en las personas que lo perseguían. Sí, como efecto o como consecuencia de vivir inmerso en la palabra de Dios, es que nuestra vida se acomoda y se orienta en la palabra, ¿sí? Muchas gracias. Pasa eso, cuando nosotros estamos inmersas en la palabra, dedicadas a poder conocer al Dios de la palabra, a leer, a meditar en su palabra, nos pasa esto, se nos acomoda la vida, básicamente, ¿no? Antes estábamos preocupadas o nuestras manos llenas de preocupaciones y resulta que ahora sabemos que el Señor se puede ocupar de eso. No es que chau, sino que nos dedicamos a lo que nosotros nos tenemos que dedicar, que es pedirle al Señor que nos ayude y confiamos en que Él va a obrar al respecto. Otra consecuencia de estar inmersas en la palabra de Dios, que hace que lo importante realmente sea lo importante. ¿Sí? No estamos enfocadas acá, allá, 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 allá. El dicho el que mucho abarca, poco aprieta, sino que nos dedicamos solamente a realmente dedicar nuestro corazón a la lectura de la palabra, a orar, ¿sí? A llevar nuestras preocupaciones, nuestras situaciones delante de Dios, porque sabemos que Él va a obrar. Estamos con la plena certeza y seguridad de que sea lo que sea que estemos atravesando, Él va a obrar, ¿sí? Otra consecuencia de vivir en la palabra de Dios, como decía el salmista, se convierte en un bálsamo la palabra de Dios para nosotros. ¿Sí? Antes la desestimábamos, o la teníamos en poco, o realmente la buscábamos cada tanto, pero ahora sabemos que a veces sentimos esa sed de decir, no, necesito leer, estoy atravesando por esto, realmente necesito mi tiempo con el Señor. ¿Sí? Ya sea que pueda leer un texto y meditar en ese solo texto todo el día, pero necesitamos la palabra. ¿Sí? Otro efecto o consecuencia de vivir en la palabra es que nos da luz en la verdad, ¿sí? Como les decía hace un rato, podemos conducirnos de una manera en nuestra vida, pero resulta que nos topamos con la palabra de Dios, empezamos a leer, a masticar, a querer saber más y empezamos a ver la verdad inamovible, la verdad que no se tuerce con nada. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo que la relatividad es todo. O sea, si tu verdad es esa, buenísimo, vos estás bien con eso, seguí para adelante, no hay drama. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios nos hace pararnos en una roca firme, en un lugar seguro que no se va a mover. Y cuando empezamos a descubrir los tesoros de la palabra de Dios, como dice un poco más adelante el salmista, nos damos cuenta que necesitamos algo seguro, algo firme, algo que no se mueva, ¿sí? Y eso solamente lo encontramos como consecuencia justamente del consumo de la palabra de Dios en nosotros. Otro texto dice que penetra nuestra alma, ¿sí? Las coyunturas, los tuétanos, o sea, va hasta lo más profundo de nosotros, ¿sí? Entonces, también trabaja desde adentro hacia afuera, ¿sí? Trabaja desde nuestra alma a lo que el resto ve sobre nosotros. Por eso les decía recién, no puedo decirles yo que consumo la palabra de Dios cuando ustedes me ven de otra manera y van a decir, ¿qué me está diciendo? Realmente no es algo que se pueda disfrazar, que se pueda esconder, ¿sí?
Y como resultado, también el consumo de la palabra de Dios, que es de lo que vamos a enfocarnos en los próximos versículos, es que nos da paz, ¿sí? Cuando hablaba de esto, me hacía acordar, digo, el mundo promueve la paz, hace guerra en pos de la paz incluso, ¿no? Tan contradictorio como eso. Promueve la paz, Miss Universo quiere la paz mundial, el Premio Nobel de la Paz. Y en el Salmo se deja ver cuál es la paz real, la paz que el Señor nos ofrece, y también cuál es la paz que el mundo nos ofrece, que son totalmente distintas. Y antes de avanzar, hacía un pequeño paréntesis porque también este pedazo de la segunda parte del versículo, que dice, pero mi corazón tiembla únicamente ante tu palabra, quería hacer un paréntesis como para nosotras las mamás jóvenes. Me gustó mucho y se lo compartí a Luciano también. Perdón. Cuando nos empezamos a enfrentar con el tema de la disciplina a nuestros hijos, pensar en la disciplina, que la disciplina no es solamente, no está orientada a que nuestros hijos se porten bien, nada más, ¿sí? Estaríamos criando mini fariseos o mini legalistas y no apunta a eso. La disciplina va más allá, la disciplina apunta al corazón de nuestros hijos, porque nada sirve tener hijos bien portados si ellos no conocen o no tienen noción o no van conociendo que el pecado está escrito en la Biblia, o sea que ellos son pecadores desde chiquitos, ¿sí? No sirve que nos tengan miedo a nosotros o que nos paremos y que ellos ya rajen con la mano en la cola como hacen muchas veces, no me pegues, no me pegues, o que obedezcan por ese mismo temor. No es eso lo que la disciplina apunta, ¿sí? No es el miedo al castigo o obedecer por miedo a, ¿sí? Sino que la disciplina apunta justamente al temor y al respeto por la palabra de Dios, por el Dios que los creó, más que por nosotros también, pero por el Dios que los creó, por el Dios de la palabra, ¿sí? Tienen que saber que ellos son pecadores desde chiquitos. A veces lo minimizamos diciendo, no, se portó mal porque tiene sueño, no, tiene hambre, no, son chiquititos, entiendan que... Y realmente la disciplina apunta al corazón, ¿sí? Nunca son demasiado chiquitos, ¿sí? Porque a veces pensamos, no, le voy a enseñar un texto cuando tenga 5 o 6, por ahí se lo memorizo. Las nenes de ahora se aprenden canciones enteras, películas completas. Lo digo porque mi hija es así, se sabe películas completas. Y yo digo, ¿cómo no se va a aprender un texto? Tienen que saberlo, ¿sí? Son pequeños, pero entienden, ¿sí? Hay que enseñarles la palabra de Dios desde pequeños y crear ese temor reverente, no a nosotros que nos vamos a levantar y aplicar disciplina física si es necesario, ¿sí? Sino justamente al temor reverente a su Creador y a la palabra de Dios. Entonces cuando leía esto de mi corazón tiembla únicamente ante la palabra de Dios, yo digo, bueno, mi hija tiene que saber que más allá de que yo le pueda decir algo que a ella no le va a gustar, que mi objetivo principal como mamá, como papá nosotros, es que ella tema la palabra de Dios, que ella crezca diciendo mi corazón tiembla únicamente ante la palabra de Dios. Y eso como mamás cristianas lo tenemos que saber y lo tenemos que llevar adelante. Cueste lo que cueste, tiene que ser así, que no nos acobarde el tema de la maternidad, porque a veces pasa eso, ¿no? Por miedo a que el escándalo, a que el nene grite, que... No, nosotros tenemos que tener como objetivo, como dice el salmista, que nuestros hijos, como nosotros, ¿no? No solamente ellos, que nuestros hijos como nosotros tiemblen únicamente ante la palabra de Dios, que realmente haya ese temor reverente a la palabra de Dios, más que a lo que nosotros podamos aplicar, ¿sí? Vamos con el versículo 164. Esto habla un poco de la constancia del salmista, ¿sí? Que dice, te alabaré 7 veces al día porque todas las ordenanzas son justas. ¿Sí? Si bien el 7 sabemos que en la Biblia habla de perfección, habla de constancia, también me llevaba a pensar este fragmento en Josué 1:8, si lo quieren buscar, es un versículo conocido, un pasaje bastante conocido, Josué 1:8 y 9, que habla también justamente de la constancia, de cuál es el efecto de seguir y seguir y seguir en la palabra de Dios, de meditar, de crecer en ello.
que la mayoría se lo sabe de memoria, si lo recitamos es: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Después dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Sí? A lo largo del Salmo, de este 119, vemos que el salmista es constante en pedirle al Señor la guía. ¿Sí? Si bien específicamente no tiene una petición que dice que lo ayude a entender los preceptos, a entender la palabra, a lo largo del Salmo sí lo vemos que es así. Vemos que la palabra siempre es protagonista en los anhelos del salmista, en querer entenderla, en querer estudiarla, en llevarla a cabo. Sí, lo podemos ver a lo largo de todos estos versículos. Y en el fragmento anterior que me tocó compartir me acordaba también de esto, que decía que le quitaba el sueño el poder aprender la palabra de Dios. Y ahora me remonta otra vez esto de la constancia. Bueno, hace unos versículos atrás le quitaba el sueño poder aprender y poder tener la palabra de Dios constantemente en su vida, y ahora habla justamente de esto, de que 7 veces al día, como dice el 164, te alabaré 7 veces al día, ¿sí? Como su constancia en alabarlo por la palabra, ¿sí? Y había un ejemplo que decía: ¿cómo podemos alabarlo con la palabra? Pensar en un fragmento de la palabra de Dios. ¿Sí? El Salmo 23.1, por ejemplo. Me olvidé cómo empezaba. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Podemos alabar al Señor por su palabra, por su provisión, porque está con nosotros, porque sabe que necesitamos y nos provee cuando lo necesitamos, porque no nos deja solas, porque nos toma como ovejas y nos cuida. Esa es una forma de alabarlo. Dice, acá 7 veces al día, él realmente era constante. En otro comentario leía que los judíos tienen al menos 3 momentos o 4 momentos en el día para orar, para justamente esto, ¿no? Alabarlo por la palabra. Acá dice 7, así que él ya había creado más hábitos todavía al respecto de alabarlo por la palabra. Ese es el ejemplo. Entonces se termina convirtiendo esto en un estilo de vida, ¿sí? Alabar a Dios no solamente por sus promesas, por su provisión. Vemos que este alabarlo 7 veces al día está enmarcado como en una situación donde él sufría persecución. Entonces no solamente lo alababa por las cosas buenas o cuando todo estaba así, sino cuando las cosas se ponían feas, también él estaba alabando al Señor. Y el versículo 165 también nos dice que los que aman la palabra, los que aman tus enseñanzas, tienen mucha paz y no tropiezan. ¿Sí? Otra consecuencia de estar inmersos, como decía, como les hablaba recién, que de lo que nos íbamos a enfocar un poquito más, era esto: estar inmersos en la palabra de Dios nos da paz. ¿Sí? Más allá de que al final dice, y no tropiezan, nos da esa paz que el mundo promueve, de la que el mundo habla, pero no en esa calidad. El Señor Jesús la da en su perfección. Sí, dice, los que aman sus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Es como consecuencia, como fruto, porque también en Gálatas sabemos que una parte del fruto del Espíritu es justamente amor, gozo, paz. ¿Sí? Habla de esta paz, habla de esta paz que el salmista dice de consumir su palabra, ¿sí? Es como consecuencia su devoción por la palabra de Dios y por el Dios de la palabra también, ¿sí? A raíz de estar cerca de Dios, de buscarlo aún en situaciones tan terribles como algo que estaba sufriendo injustamente, como resultado encontraba paz. Yo buscaba en el diccionario lo que dice un diccionario común o lo que dice Google, y es el equilibrio, la tranquilidad, la armonía, ¿sí? En otra definición decía, el mundo define paz como equilibrio, estabilidad, otro lo define como tranquilidad mental de una persona, de una sociedad, ¿sí? Pero lo que Dios afirma en su palabra es otra cosa. La Biblia, cuando se refiere a paz,
o en este versículo mismo, cuando el salmista dice que encuentra paz en meditar en la palabra de Dios, habla de la palabra shalom. Y el significado de esta palabra es mucho más completo todavía que solamente estabilidad o armonía o que todo parezca estar bien, ¿sí? Dice, su significado es mucho más profundo porque denota plenitud, ¿sí? Habla de una vida íntegra, habla de bienestar, de armonía, de equilibrio. Y su raíz, la raíz de la palabra, si se divide, habla de estar completos, ¿sí? Estar completos, no solamente encontrar equilibrio en un área de nuestra vida, habla de la plenitud de algo completo, ¿sí? A diferencia de lo que el mundo piensa o dice acerca del significado de la paz, en la cultura hebrea no se trataba solo de la falta de guerra, porque también otras de las definiciones es, bueno, si no hay guerra hay paz, ¿sí? Lo pensamos así como antónimos, de guerra, paz. No solamente en la cultura hebrea se hablaba de eso, de la ausencia de guerras, sino de una condición activa de todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? De nuestra vida física, de nuestra vida emocional y también de nuestra vida espiritual. Por eso habla como de un todo, como algo completo, ¿sí? No solamente se piensa en un fragmento de nuestra vida. Como les decía recién, lo que Dios nos ofrece como paz no es lo mismo que el mundo da. Y el salmista lo sabía porque lo había encontrado la paz que Dios le quería ofrecer como consecuencia de consumir la palabra de Dios, ¿sí? De estar inmerso en su palabra. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran porque en ti ha confiado, ¿sí? Podemos ver no solamente el salmista había ido en busca de la palabra, había encontrado algo que no lo había encontrado en otro lado, aún siendo perseguido. Porque si buscamos la definición del mundo, ese hombre no tiene paz. Pero según lo que él dice acerca de la palabra de Dios, él estaba en paz, más allá de las circunstancias, ¿sí? No quiere decir que no tenía temor, que no tenía miedo de lo que podía pasar, pero él estaba en paz porque la palabra de Dios estaba en él, ¿sí? Estaba consumido por la palabra de Dios también. Y me hacía pensar rápidamente en el versículo de Juan 14:27, si lo quieren buscar, pero es las palabras del Señor Jesús que Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y dice que no la da como el mundo la da, sino Él la da de otra manera, ¿sí? Vamos a leerlo, Juan 14:27. Si alguna lo tiene y lo quiere compartir. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la paz que el mundo ofrece, de la paz que el salmista había encontrado, la paz que Dios ofrece? Es que la paz que Dios nos da no nos libera de la tribulación. Que esto vos decís, pero si voy a tener paz no quiero tener problemas. Esa sería como la más sencilla, la más fácil, pero no estamos bien, nosotros no vemos todo lo que viene detrás. El Señor nos ayuda, la paz que el Señor nos ofrece nos ayuda a atravesar las circunstancias, porque no serviría de nada a nuestra vida espiritual, a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo como personas que aman a Dios, que el Señor nos saque los problemas, porque en principio Él también nos lleva a situaciones para probar nuestra fe, para que nosotros podamos salir aprobadas. Entonces, si Él nos saca las pruebas, los problemas que tenemos, no podemos experimentar esto de forma completa, no podemos experimentar su compañía, ¿sí? Porque nos sacaría el problema y listo, vos vivís tranquila, pero no experimentamos su compañía, su amor, su misericordia, su gracia a través de todos esos problemas o de las situaciones que nos toquen atravesar. Por eso la paz que Dios nos da no nos libera de las tribulaciones. Así que si ustedes estaban esperando, si alguien le estaba esperando eso, no nos libera de las tribulaciones, pero nos da algo mucho mejor, que es estar cerca de Él, ¿sí? Nos acompaña para poder atravesarlas, ¿sí? Y la paz que el mundo aspira, o la paz que el mundo quiere conseguir, es esta: eliminar los problemas, eliminar las guerras, los conflictos, las dificultades. Es decir, depende mayormente de lo temporal, de lo externo, de las cosas que pasan. Por eso se promueve la paz, se quiere hacer esto, pero se quiere eliminar, como les digo, muchas veces se promueve la paz en pos de guerras,
porque así se consigue que se eliminen ciertos países, ciertas personas, entonces yo voy a estar en paz. Pero bueno, ¿a qué costo, no? No es la paz que el Señor nos quiere dar. El mundo procura la paz, promueve la paz, la busca, pero nosotros, los hijos de Dios, la podemos obtener como fruto de consumir la palabra de Dios, ¿sí? No tenemos que invocar nada más que la palabra de Dios, no tenemos que invocar nada más que a Dios, el Dios de la palabra, nuestro Creador, ¿sí? La podemos obtener al sumergirnos en la palabra y la obtenemos como fruto del Espíritu, como les decía hace un rato, ¿sí? El salmista, por más que estaba siendo perseguido, encontró la paz de esa manera. Y les quería dejar un ejemplo cortito de este tipo de paz que encontramos en la palabra de Dios. Lo voy a resumir lo más posible, pero hace un tiempo, y también les voy a dejar el compromiso, por favor, de que oren por este ejemplo, que es totalmente real y tengo el permiso para compartirlo, pero hace un tiempo hablaba con una prima que conoce al Señor, que es del Señor, pero hace 23 años que está lejos de Él. Y bueno, hoy le toca atravesar con una de sus hijas una situación un poco complicada porque la verdad es que la ideología de género ha hecho estragos en su vida y realmente está pasando por situación complicada. Descubrió que ella realmente quiere llamarse como un varón, incentivada por maestras de la escuela. Se cambió el nombre en la escuela por un nombre de un nene. Bueno, ella descubre esta situación. Obviamente su primera reacción fue alterarse, molestarse, estar triste, todas las emociones cruzó y pasó. Pero de a poco el Señor la fue llamando a poder volver a Él, a meditar en su palabra, a dejar estas situaciones que a veces que ella entiende que se le fueron de las manos porque si bien ella asume que controlaba, que cuidaba, pero se le había ido de las manos, y se encontraba preocupada, empezó a darse cuenta que necesitaba a Dios otra vez, ¿sí? Por el bien de su hija. Ella en uno de los mensajes me dice, necesito un batallón, dice, necesito un montón de gente que ore por mi hija. Y en una de las cosas que me decía, dice, toda esta situación con mi hija me hizo cambiar mi mente, empezar a orar otra vez, a buscar a Dios, empezar a congregarme, saber que necesito no solamente de la compañía de psicólogos o profesionales, sino que necesito a Dios. Y una de las cosas que me decía, dice, si bien yo sé que no voy a resolver esto mañana, dice que Meli necesita tiempo, necesita pasos, necesita oraciones, pero dice, cuando yo volví a la palabra de Dios encuentro paz. Dice, no lo puedo resolver, dice, no lo puedo resolver aunque quiera, aunque sufra por mi hija, pero cuando yo volví a la palabra de Dios, a cambiar mis hábitos, a tener más tiempo devocional con el Señor, a orar, encuentro paz, ¿sí? Entonces, me hace acordar mucho esto, al salmista, ¿sí? No podemos resolver los conflictos tal vez, no podemos, lo seguimos atravesando, pero encontramos paz al buscar al Señor. Así que les dejo el compromiso de orar por esto sin pedírselos, sin en realidad preguntarles si podían. Les dejo el compromiso para que oren por esta situación, porque sé que hay muchos chicos más, pero pensando en esto, ¿sí? Ella encontró como resultado la paz que el Señor le daba otra vez, después de 23 años, o sea, tampoco es tarde, nunca es tarde, ¿sí? Siempre el Señor llega a tiempo y se encarga de darnos lo que necesitamos, que en este momento, más que una resolución, ella necesita paz y el Señor se las está dando. Así que le dejo el lugar a Noé para que continúe. Hola, ¿me escuchan? Bueno, ilusa yo, puse el reloj 8:15, dije, bueno, voy a tener más tiempo, pero voy a hacer rapidito, ¿sí? Ya Diani le explicó más o menos el sentido del pasaje, que el salmo que nos tocó es del 119, del 161, del 168, y como dijo Diana, acá no hay peticiones. En esta partecita del salmo, lo único que hace el salmista es declarar todo el tiempo, ¿sí? Y una de sus declaraciones, que es la que me voy a basar yo, voy a tratar de resumir lo que más puedo, está en el versículo 162. El salmista ahí dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me encantó, la verdad que yo nunca había meditado en este pasaje y me gustó mucho el poder indagar
y darle sentido. Y sobre todo para ver qué era lo que Dios me quería enseñar, me quería hablar a mí. Bueno, el origen de regocijo. Etimológicamente, regocijo tiene un intensivo que es el re y gozo. Sería la sumatoria de esos dos términos. El re siempre le da intención a lo que queremos contar, ¿no? Por ejemplo, hoy a mí en el trabajo a último momento me pedían un reporte y yo le digo a mi compañero, es que estoy re apurada, te lo hago mañana, ahora no puedo. Y siempre que queremos decir algo, para hacerlo con más fuerza decimos estoy re cansada, estoy re concentrada. Siempre, y acá lo mismo, el regocijo es el gozo, pero es como un paso más, es lo que le sigue al gozo. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuánta gente, como dice Diani, en el mundo que busca paz y cuánta gente también busca felicidad? La gente está en busca de la felicidad, en búsqueda de la felicidad. Incluso ahora en este último tiempo está muy de moda fomentar o tener herramientas para lograr los neurotransmisores de la felicidad. No sé si lo han escuchado. La serotonina, dopamina, oxitocina. Hay muchos podcasts, mucha gente que habla de esto, ¿sí? De cómo fomentar y cómo hacer para que estas hormonas puedan habitar en nosotros y lograr esa felicidad, ese estado de felicidad. Pero es imposible para el mundo encontrarla. ¿Sí? Son solo momentos, incluso ahora en este tiempo de selección, digamos, del Mundial, ¿no? Vemos que cada vez que gana Argentina, festeja todo el mundo. Increíble, y van a todas las ciudades, en los lugares más importantes, van a las plazas, se congregan todos ahí, están hasta tarde, y parecen súper alegres, ¿no? Súper felices, cantan, bailan, porque a veces parece que la alegría conlleva también todo esto, el tener que estar bailando o cantando, de alguna manera es muy visible. También hay una disciplina también que es la programación neurolingüística. Yo leía y dice que incluso hay técnicas que las personas pueden implementar, por ejemplo, tener una sonrisa constante. Entonces, de esa manera, le enviamos al cerebro información de que estamos felices, ¿no? ¿Se lo imaginan al rey David cuando estaba triste hasta los huesos, andar por la vida así, sonriendo? Lo hubiesen mirado como un loco, un demente. Porque el regocijo que el Señor nos da es mucho más profundo. Es inclusive en el momento de tristeza, tenerlo con nosotros. Y Él dice, me regocijo en tu palabra. O sea, ahí nos está dando directamente dónde está su regocijo. No está afuera, en las cosas de afuera, en las cosas momentáneas. Está en la palabra de Dios. O sea, no está en otro lado. El regocijo también nos identifica con Dios. Él nos da el gozo a través del fruto del Espíritu Santo y nosotros al regocijarnos en su palabra nos estamos identificando, estamos mostrando nuestra verdadera identidad, que es el ser hijos de Dios. También es nuestro refugio. Saber que tenemos ese regocijo en su palabra, podemos acudir a Él en cualquier momento. Hay muchas promesas y cada una de nosotras tiene promesas de Dios a las cuales se ha aferrado a lo largo de su vida, y ese es nuestro refugio. Nosotros nos aferramos a sus promesas y su promesa está en su palabra. Nos estamos regocijando en su palabra. Y también habla de la suficiencia de Dios, que como les decía antes, no hay otra situación, otras circunstancias que nos generen ese verdadero regocijo que nos genera el estar en su palabra, el estar en Dios. Solamente Él puede darnos ese gozo que es distinto al que las personas a veces buscan y pretenden tener y conseguir. Entonces vemos un contraste con la felicidad del mundo que es totalmente opuesto. Como les dije, no necesariamente tenemos que estar bailando, cantando. A veces estamos con un profundo dolor o realmente con el alma rota, pero sin embargo podemos regocijarnos en la palabra de Dios. Saber que puedo ir a abrir su palabra, meditar en ella, y por más que me sienta así, con mucho dolor, saber que Él está ahí conmigo y que yo me estoy regocijando realmente en su palabra. Y eso solamente lo puede hacer
Dios. El gozo que Dios nos puede dar convive, como les decía, con el dolor. Dios no quiere que nosotros nos neguemos al dolor o al sufrimiento. De hecho, el Señor nos creó a nosotros con emociones y una de esas emociones es la tristeza. Entonces es válido. El Señor más que nadie valida cuando nosotros nos sentimos mal y nos sentimos tristes. Pero en medio de ese dolor sabemos que puede convivir también el gozo, el regocijo que el Señor nos puede dar. En 2 Corintios 6:10 dice, si alguien lo quiere buscar igual lo leo, viene hablando y haciendo como antónimos, sinónimos y antónimos. Y en una partecita del 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. O sea, ahí vemos que pueden convivir, ¿sí? Porque no nos está diciendo que no tenemos que estar tristes. Ahí justamente nos dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Porque con el Señor, con nuestra vida, aunque tengamos los ojos llenos de lágrimas, podemos tener ese gozo que Él nos da. Entristecidos, pero gozosos. En Nehemías también hay un texto muy lindo, en el 8:10, que dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esta es una afirmación, ¿sí? que hace ahí el versículo de Nehemías. El gozo de Jehová es, dice, vuestra fuerza. Y hay un comentarista que decía, es el combustible que levanta el alma cuando está rota por dentro. El gozo del Señor es el combustible que levanta el alma cuando está rota por dentro. Y después, la otra partecita del 162 del Salmo dice, como el que haya muchos despojos. Yo me ponía a buscar qué era. Hay otras versiones que dicen como el que haya un botín. ¿Qué es un botín? No el de Messi. No es el botín de Messi. Un botín era cuando en la antigüedad habían batallas, guerras, el ganador siempre después se quedaba con el botín de los derrotados, ¿sí? Podía ser personas, podían ser riquezas, podían ser armamentos, podían ser dinero, pero todo eso lo ayudaba a él para enriquecerse. Pero había que animarse a ir a la batalla, había que animarse a ir a la guerra. Entonces, acá el pasaje dice, como el que haya muchos despojos. Si nosotros queremos hallar esos despojos, ese botín, tenemos que animarnos a ir a la guerra, a ir a esa batalla. O sea, tenemos que ser valientes, no cualquiera. Pero si ganamos, sabemos que está eso. Muchas veces el botín era inesperado. Los soldados iban a la guerra, la mayoría nunca eran pagos, no tenían sueldos como ahora. Entonces iban al todo o nada. Pero si ganaban, ellos no sabían con lo que se podían encontrar. Pero sin duda iba a ser una riqueza, producto, y que iba a producir fuerzas para la siguiente batalla. Cuando ellos volvieran a otra guerra, ellos ya habían acumulado un botín. Entonces estaban más fuertes. No eran los mismos que fueron a la guerra. Ahora eran más fuertes. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Me gustaba pensarlo así. Que nosotros cuando estamos cansados o desanimados y vamos a la palabra de Dios, nunca volvemos igual. Siempre vamos a salir cada vez más y más enriquecidos en su palabra. Entonces, bueno, ahí había que ganarse para quedarse con el botín. Yo puse que el valor del tesoro hallado era una riqueza inesperada, que habían promesas y mandamientos que superan cualquier valor material. Estoy hablando de las promesas en sí, que podemos pensar que una riqueza inesperada es equivalente a nuestro crecimiento en la vida espiritual, ¿sí? Las promesas y los mandamientos de Dios son riquezas espirituales para nosotros. Son inesperadas y superan cualquier valor material. Es una provisión para el futuro, porque siempre que nos va a pasar algo,
si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, sabemos que es una provisión que ganamos antes. O sea que cada vez que leemos la palabra de Dios y nos aferramos a una promesa, esa es una provisión nuestra que ganamos para el futuro, para lo que nos pueda llegar a venir. A encontrar el botín significaba que la guerra y el peligro habían terminado, pero traían también un alivio al corazón del soldado porque se enriquecía. Esto hablando también de la fuerza que él tomaba para nuevas campañas. Entonces, descubrir la palabra de Dios, o sea, escudriñarla, ir a ella en todo momento, aferrarnos a sus promesas, nos alimenta, nos da el equipamiento necesario para esas luchas que vamos a tener que enfrentar en las próximas batallas de la vida. Y sabemos que también, por más que estemos pasando por el dolor más profundo, es en su palabra donde nos podemos regocijar y estar hablando también con lo que contaba Diana y tener la paz que necesitamos, ¿sí? Nosotros hoy queríamos que se vayan con estos dos pensamientos, el de la paz que nos da el estar en su palabra y el gozo que nos da también el estar en su palabra y el escudriñarla. A mí la verdad que lo resumí, a mí la verdad que me gustó mucho, sobre todo esto del botín. Nunca lo había pensado así, el de los despojos, ¿no? Lo que los demás dejaron, pero que a los soldados les servía para ellos, para productividad. Y nosotros en nuestra vida también tenemos que procurar tener esas cosas, aferrarnos a la palabra de Dios, a lo que Él nos quiere dar, pero para eso tenemos que ser valientes. Y justamente cuando estamos desalentadas o desanimadas, es más fácil no ir a la batalla. Es más fácil, bueno, no, hoy no voy a leer, hoy no voy a orar, es más cómodo. Pero es ahí cuando tenemos que ser valientes y requiere un esfuerzo. Decir, no, me voy a sentar, voy a leer la palabra de Dios, aunque sea un versículo, que me quede, aferrarme a su promesa, porque yo sé que así me estoy enriqueciendo y que cuando vengan nuevas batallas, yo voy a estar preparada. Así que mi deseo es que cada una de nosotras podamos prepararnos, podamos ir siempre a su palabra para buscar qué es lo que Él nos quiere dar, qué es lo que nos quiere mostrar y que realmente podamos estar firmes siempre en Él.